Si es que el tema de esta noche, como lo hemos anunciado, es perfeccionando la conciencia. Perfeccionando la conciencia. Gloria sea al Señor. La definición de lo que es conciencia, aunque creo que todos tenemos una idea bien clara de lo que es la conciencia. Según el diccionario secular, dependiendo el punto de vista, por ejemplo, de un punto de vista psicológico, pueden dar una definición; de un punto de vista filosófico, pueden dar otra definición, etcétera. Pero así, en términos generales, yo encontré estas dos definiciones que creo que dejan en claro lo que eso es. Primero dice: facultad del espíritu que impulsa a hacer el bien y a rechazar el mal. Según el diccionario secular, esa es una de las definiciones de lo que es la conciencia. Según la definición, dice: conocimiento interior del bien y del mal. ¿Okay? Estas son dos definiciones seculares, ¿verdad?, que el diccionario secular nos provee. Ahora, según la Biblia, también tengo aquí dos definiciones, o dos, resumí basado en dos porciones bíblicas lo que le presento acá. Lo primero dice: es la parte de nuestro espíritu con la que el Espíritu Santo se comunica para aprobar o reprobar nuestras acciones. Segunda definición, según la Biblia, sustraído de la Biblia, dice: es una copia de la ley de Dios escrita en nuestros corazones, la cual nos indica lo que a Dios le agrada y lo que no. Una vez más, según la Biblia, es la parte de nuestro espíritu con la que el Espíritu Santo se comunica, obviamente con nosotros, para aprobar o reprobar nuestras acciones. Y también dice: es una copia de la ley de Dios. Cuando habla de la ley de Dios, o sea, la palabra, ¿verdad? Lo que Dios le gusta, lo que no le gusta, escrita en nuestros corazones, la cual nos indica lo que a Dios le agrada y lo que no. Eso, entonces, para tener una idea más amplia de lo que es la conciencia. Ahora, ¿de dónde saqué yo estas dos definiciones? La parte que dice que es la parte de nuestro espíritu con la que el Espíritu Santo se comunica para aprobar o reprobar nuestras acciones, la tomé de Romanos capítulo 9, versículo 1, versión PDT. Dice: soy seguidor de Cristo. Mire que dice: el Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo, digo la verdad. O sea, Pablo llega a la conclusión, dice que él está hablando, ¿verdad? Y él dice: la conciencia, el Espíritu le habla a mi conciencia y me dice que lo que estoy diciendo es correcto, no estoy mintiendo, sino que es verdadero, ¿verdad? Entonces, la segunda definición, que dice: es una copia de la ley de Dios escrita en nuestros corazones, la cual nos indica lo que a Dios le agrada y lo que no, lo tomé de Romanos 2:12, Romanos 2:12, 14 y 15. Mire lo que dice: porque todos los que sin ley han pecado. Y esto nos ayuda en muchas situaciones, cuando dice: ¿y qué pasó con los mayas? ¿Y qué pasó con los incas? ¿Y qué pasó con todas esas gentes que nunca escuchó el evangelio? Mire lo que dice verso 2: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, aunque no tenían ley, sin ley van a ser juzgados, ¿verdad? Entonces dice: todos los que bajo la ley han pecado, por la ley son juzgados. O sea, es decir, los que no tienen ley van a ser juzgados sin ley, y los que tienen ley van a ser juzgados por la ley. O sea que haya ley, que hayan tenido encuentro con esa ley de Dios, con esa palabra o no, de todas maneras va a haber un juicio. ¿Basado en qué? Dice el versículo 14: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley. No la han tenido, nunca la han leído, pero muestran que la conocen. Dice: muestra que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Entonces dice que la gente que no ha leído la Biblia, ellos dan testimonio y actúan como que sí la hayan leído. ¿Por qué?
dice el versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. No la ley dada en pergaminos, o no la ley que después más adelante en papel, o ahora que tenemos en nuestros ¿cómo se llama esto? Los iPads y todas esas cosas. Sino que dice que hay una ley, dice, puesta, una copia de la ley, por ponerlo de esa manera, está escrita, dice, en nuestro corazón. Dice, lo leo otra vez, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. El mismo versículo, pero Nueva Traducción Viviente. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Entonces mire qué tremendo es esto, que dice que entonces que hay una ley interna. Dios dio la ley, vamos a llamarle externa, escrita, habló, la apuntaron, la escribieron. Pero hay una ley que no importa en qué tiempo nacimos, no importa si usted desciende de los mayas, si usted desciende de los vikingos, o no importa, todo, dice la Biblia, tienen dentro una ley que ha sido puesta ahí por Dios, y que esa ley es la que los hace actuar como que hubieran leído la ley de Dios, aunque nunca la hubieran leído. Y por eso es que aunque nunca hayan leído no matarás, dentro de ellos algo les dice que no hay que matar. Aunque nunca leyeron en la Biblia, ya en Éxodo capítulo 20, que decía no robarás, algo dentro de ellos les dice que no roben. Eso es una copia de la ley de Dios puesta dentro de ellos. Es la conciencia diciéndole, basado en la ley de Dios, basado en lo que a Dios le agrada y no le agrada, qué es lo que aquellos hombres deben o no deben de hacer. ¿Estamos hasta acá? Gloria sea a Dios. Ahora, fíjese que yo me puse a meditar un poco en lo que pasó con Adán y Eva, porque la serpiente llega y le dice algo bien interesante. Génesis capítulo 3 versículo 5. Génesis capítulo 3 versículo 5. Mire lo que dice: sino que sabe Dios que el día que comáis, o sea, antes de que comiera no, sino que el día, en el momento que comiera, algo iba a pasar. Dice, el día que comáis de él, del fruto, claro está, serán abiertos vuestros ojos. Algo va a pasar cuando ustedes coman ese fruto. Y lo que va a pasar es de que sus ojos van a ser abiertos. Pero claro está que Adán y Eva no eran ciegos, sino que está hablando de otra clase de visión. Tuvo que haber sido una visión interna y obviamente alguien que tiene los ojos cerrados no puede ver, y cuando los abre, claro está, va a poder ver. Entonces cuando está aquí la serpiente hablando, está aludiendo de que hay cosas que ahorita no pueden ver, pero una vez que coman, lo van a poder ver. Y dice, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Mire lo que le dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora, es la conciencia, hemos visto que la que nos dicta, la que nos dice, esto lo aprueba Dios, esto no lo aprueba Dios, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Y no solamente porque lo hayamos leído, sino que Dios ha puesto ese sello, esa conciencia dentro de nosotros, como una copia de su ley, para que sepamos, sin que nadie nos enseñe, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, viene aquí la serpiente y le dice, mira, si tú comes de eso, tú vas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Como que le está diciendo, la conciencia se va a despertar o se va a activar. Porque una vez más, eso es lo que hace la conciencia, dictarnos si está bien o está mal, si a Dios le agrada o no le agrada, si lo aprueba o lo reprueba. Y eso es lo que le dice la serpiente que va a pasar. Ahora, ya tuvieron que tener ya tenían que haber tenido conciencia, pero recuérdese que ellos estaban en un estado de inocencia. Entonces, pero ya tenían que tener cierto nivel de conciencia, pero al nivel de su inocencia. Le voy a mostrar lo que le digo y ahorita regresamos a esto. Mire lo que dice Génesis 3:2.
Génesis 3, 2 y 3. Esto es previo a comer el fruto. Entonces mire lo que le dice. Y la mujer respondió a la serpiente. La mujer ya sabía esto. Esto no, aquí no había comido el fruto, pero mire, ella ya conocía esto. Dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto, ¿qué dice aquí? Podemos comer. O sea, ella sabía que era lo que estaba aprobado, que es lo que Dios decía, esto sí. Entonces tenía que tener un nivel ya de conciencia para que ella supiera, esto dice Dios que sí se puede. Y ahora, o tal vez era mexicana, vamos a decir, sí se puede, gloria a Dios. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿qué? No comeréis de él, ni tocaréis. Esto no dijo Dios, pero el punto es de que Eva ya sabía qué es lo que a Dios le agradaba y que a Dios no le agradaba. Mas sin embargo, la serpiente llega y le dice: si tú comes de esto, tú vas a saber qué es lo bueno y lo malo. Pero aquí vemos que ella tenía una noción de qué era lo bueno y qué era lo malo, qué le agradaba a Dios y qué no le agradaba a Dios. Mas sin embargo, algo pasa cuando comen ese fruto, porque la serpiente dice: se te van a abrir los ojos, vas a ver cosas que no mirabas antes. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Era de que ellos estaban en una condición de inocencia. Mire, ¿cómo se lo puedo explicar? Tal vez es como yo lo logré entender y espero que lo pueda explicar. Es como un niño. Un niño tiene conciencia. Un niño sabe, si el papá le dijo no hagas eso, él ya sabe que no lo debe hacer, mas sin embargo va y lo hace. Él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero el niño está en un grado de inocencia. Por eso la Biblia dice: dejad que los niños vengan a mí, ¿y qué más? Y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, como que dice, los niños tienen un boleto directo. Mas sin embargo, ellos tienen conciencia de lo que es bueno y lo malo, pero ya no a un nivel de una persona adulta. Por eso es que el niño, cuando no está consciente, no está consciente, no tiene muy claro las situaciones, no puede escoger con claridad de lo que es bueno, lo que es malo, no va a ser juzgado de igual manera que alguien que tenga 15, 20, 30 años, que ya sabe. Entonces algo así es lo que pasa acá, de que ellos ya saben lo que es bueno y lo que es malo, pero en un estado de inocencia, como un niño inocente, que a veces el niño dice, y uno dice, la inocencia de un niño le da ternura y risa, porque solamente alguien de esa edad pudo haber pensado de esa manera. Lo mismo pasó con Adán y con Eva. Pero cuando ya ellos, gloria sea al Señor, cuando ellos ya comen, pasa algo. Como que, no sé si puedo decir este término, como que evolucionó la conciencia, porque su estado ya no era de inocencia. Entonces tuvo que la conciencia ser más fuerte. O sea, mientras más fuerte era el pecado, más alta tendría que ser la voz de nuestra conciencia para decirnos que estamos mal. ¿Me explico? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto para que antes de continuar? Si no, nos vamos a quedar aquí atorados. ¿Todos comprendéis? Ok, gloria a Dios. Entonces miren lo que pasa cuando comen el fruto. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ellos ya estaban desnudos, pero nada les indicaba que estaban desnudos. Cuando comieron, algo pasó y de repente se dieron cuenta, vieron algo que antes ellos no pensaban que estaba mal, pero ahora viene a activarse de otra manera la conciencia, hasta el punto que les empiezan a ver y dicen, esto está mal. Entonces dice, estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Hicieron algo que por primera vez hicieron, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron de Dios? ¿Por qué se escondieron de Dios? Porque ahora se daban cuenta de algo que no se daban cuenta antes. Porque ellos siempre estaban desnudos.
cuando Dios tomó a Eva y la llevó a Adán, estaban desnudos, estaban ahí, no se escondieron. Pero entonces, todo el punto de estos, amados, porque yo quiero que vea conmigo, como que donde la conciencia se activa en otro nivel, ya en el hombre caído. Y gloria a Dios que tenemos esa conciencia, porque eso nos ayuda para saber qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios no le agrada. Ahora, como mirábamos, esta conciencia se tiene que perfeccionar. Está hablando, dice que lo que hacían no lograba perfeccionar la conciencia, es decir, se tiene que perfeccionar. Ahora, ¿por qué es necesario que la conciencia sea perfeccionada? Mire lo que dice Romanos 2:15. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, mira, esto es bien interesante, querido. Créame que yo decía: Dios mío, ayúdame, por favor. Le suplicaba porque no comprendía cómo poder, ¿cómo se dice? Entender esto de la conciencia, y mucho menos para explicarlo. Y es como Dios me ayudó a entenderlo. Entonces, aquí la conciencia dice que la conciencia te va a acusar o te va a defender. Eso es lo que dice aquí. Dice en su mente y conciencia, anterior, o defendiéndoles, dice acusándoles o defendiéndoles, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí, acusándoles, el testimonio de la conciencia, y acusándoles o defendiéndoles. Entonces la conciencia, mire, es bien interesante, porque la conciencia o te va a acusar o te va a defender. Esto es bien importante, porque según tu conciencia, tú vas a hacer algo y te va a hacer sentir bien o te va a hacer sentir mal. Te va a acusar, te va a decir eso estuvo mal, o te va a decir eso estuvo bien. Ahora, ¿por qué es importante perfeccionar la conciencia? Porque si la conciencia no está perfeccionada, puede ser que tú creas que te está diciendo eso estuvo bien cuando estuvo mal. Entonces la conciencia nos va a ayudar a entender, para que nos acuse o nos defienda. Otra cosa, Tito capítulo 1 verso 15. Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Mire el extremo, de todo a nada. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, mire qué interesante. La conciencia te puede hacer ver las cosas de una manera u otra. Porque es importante, porque entonces si yo miro que algo está bien, yo lo voy a hacer, pero a lo mejor está mal. Simplemente que mi conciencia, que no ha alcanzado esa perfección, no logré, por lo mismo no logré tomar la decisión correcta. O puede decir que algo, mi conciencia me dice eso está bien, pero es porque mi conciencia no ha alcanzado esa perfección y a lo mejor está mal. Una cosa más, Primera de Corintios 10:29, perdón. Primera de Corintios 10:29. La conciencia, digo, no la tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar? Y más adelante vamos a este versículo, pero ahorita solo quiero enfocarme en esto. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar ¿qué dice ahí? Libertad por la conciencia del otro. Es decir, la conciencia te puede dar libertad, te puede dar ciertas libertades o te puede aprisionar. Entonces, dependiendo cómo esté mi conciencia, voy a sentir libertad de hacer ciertas cosas o me voy a sentir detenido de hacer otras cosas. Pero una vez más, necesito que la conciencia se perfeccione para que yo no haga cosas y sienta la libertad de hacer cosas creyendo que esté bien cuando estén mal, y no haga cosas que me detengan y piense que no las puedo hacer cuando no hay ningún problema que las haga. Querido, créame que eso pasa mucho en el evangelio. Y por eso tenemos tantas diferencias, tenemos tantas doctrinas y todo, porque algunos dicen esto está bien y otros eso está mal.
Y por eso es importante que busquemos que nuestra conciencia sea perfeccionada, para que en lo que Dios nos dé libertad sintamos la libertad, y en aquello que Dios nos detenga, nos detengamos y no lo hagamos. En aquello que Dios diga eso está bueno, le llamemos bueno, y si algo está malo, está malo. Porque la Biblia dice: hay de aquel que a lo dulce le llama amargo, y a lo bueno le dice malo, y a lo malo le dice bueno. Mire, es algo así como los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Nuestra conciencia es algo así como los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Por ejemplo, si mis lentes tuvieran una, ¿cómo se dice? No, si fueran de color, los lentes en sí, no el aro, sino los lentes fueran rojos, y yo me los pongo, ¿cómo voy a ver todo? Rojo. Si fueran azules, azules. Algo así es la conciencia. Entonces la conciencia, dependiendo cómo esté mi conciencia, vaya, si este lente están sucios, todo lo voy a ver sucio, ¿sí o no? Y ahorita entonces dijo: ay, qué manchado está el aire. No, son mis lentes los que están sucios. Eso es lo que pasa con la conciencia. Y lo que pasa, querido, que nos puede hacer pensar que tenemos ciertas libertades y hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y por otro lado estamos dejando de disfrutar cosas that it's okay for us to do, que está bien que lo hagamos, pero como no tenemos una conciencia perfeccionada, nos abstenemos y decimos: no, porque puede ser pecado, Dios me va a consumir, me va a matar. Cuando podías hacerlo y degustar aquello, divertirte con aquello, pero como no tienes una conciencia madura, una conciencia perfeccionada, te estás perdiendo de aquello que Dios dice: disfrútalo. Y estás haciendo de aquello que Dios dice: abstente de ello. Pregunta: ¿es importante que perfeccionemos nuestra conciencia o no? Absolutamente. Un aplauso a Dios, aleluya. Entonces mire qué tan tremendo. Primera de Corintios 11:28. ¿Hasta qué punto, hasta dónde tiene influencia nuestra conciencia? Y por eso es importantísimo que la perfeccionemos, que alcance esa perfección. Primera Corintios 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí está hablando de la cena del Señor. Estamos bien familiarizados con esta porción bíblica. Versículo 28, pero la versión BSL. Mire que dice: cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Ahora, hermano querido, usted y yo hemos tratado de aprender un poquito de lo que es la cena del Señor. Y lo que hemos aprendido, lo poquito que hemos aprendido, sabemos que la cena del Señor es algo glorioso, es algo poderoso en lo espiritual. Mire, tiene más impacto ese alimento espiritual en nuestro espíritu que el alimento físico en nuestro cuerpo físico. Eso es algo tan glorioso. Pero fíjese que dice aquí que para que yo lo pueda comer, tengo mi conciencia la que me va a decir si lo debo comer o no lo debo comer. Es decir, mi conciencia va a jugar un papel importante en que yo participe de aquello glorioso. Entonces, si la conciencia me dice: tú estás mal, no puedes participar de eso, entonces me va a apartar de aquello que es algo tan glorioso. Y quizás yo esté bien, pero simplemente es de que como mi conciencia no había alcanzado esa perfección, creí que lo que había hecho, el mal pensamiento o lo que sea, me descalificaba, y por ende no participé de la cena del Señor y me perdí de esa gran bendición. O por el otro lado, la conciencia no me puede advertir y yo digo: todo está bien, lo que dije, lo que hice, lo que miré, lo que hablé, lo que oí, eso no tiene nada malo. Voy y participo y me puedo meter en un gran problema. Porque mire lo que dice, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice? Mire qué impacto tiene nuestra conciencia. La conciencia puede hacer que me pierda de una gran bendición cuando podría ser partícipe de la misma, o puede hacer que yo me haga partícipe cuando debería haberme abstenido. Pero mi conciencia no me guió correctamente, no, porque no alcanzó esa madurez, no alcanzó esa perfección.
y me dejé robar la bendición hasta el punto, y dice aquí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Entonces la conciencia me puede llevar a que yo haga algo que me traiga juicio, que me traiga problemas. Y más adelante los que conocen la palabra saben que dice, y por eso hay algunos muertos. Entonces, una consecuencia de hasta la muerte, aunque lo más seguro que aquí está hablando de algo espiritual. Pero mire qué tanta influencia tiene la conciencia en que nos puede hacer o que dejemos ir algo que es tan glorioso, o que nos involucremos en algo que nos puede causar la muerte, simplemente, y tomamos la decisión basada en lo que nuestra conciencia nos dijo: hazlo o no lo hagas. Debo hacer otra vez la pregunta: ¿cree que es importante que perfeccionemos la conciencia, sí o no? Que el Señor nos ayude. Ahora, cuando hablamos de perfeccionar, claro está, porque tiene que evolucionar. Quiere decir que tiene que estar en un proceso. Si hablamos de perfeccionar, quiere decir que tiene que entrar en una evolución, que tiene que ir avanzando, que tiene que ir mejorando, que tiene que ser más, ¿cómo se dice la palabra? Más atinada, más certera. ¿Me explico? Es como cuando está la radio. Ahora yo no sé si todavía pasa así, ¿verdad? Pero en mis tiempos, cuando movía aquella ruedita así y oía dos emisoras al mismo tiempo, ¿verdad? Y de repente lo lograba y ya se oía bien clarito. Algo así es la conciencia. Y nosotros tenemos que, mire, ajustarla para que podamos oír claramente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Porque la conciencia puede irse a extremos. Mire lo que dice. Por un extremo, la Biblia habla acerca de la conciencia débil. Mire lo que dice 1 Corintios 8:7, traducción al lenguaje actual, dice: no todos saben estas cosas. Antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban ídolos y todavía creen que esos ídolos tienen vida. Por eso, a causa de eso que conocen, que eso que saben, cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. Mire lo que está diciendo Pablo. Algunos ya estaban en Corintios, ya eran evangélicos, ya habían creído en Cristo. Pero algunos de ustedes, dice, antes adoraban ídolos. Y cuando vienen al evangelio siguen creyendo, pensando que los ídolos son algo. Porque claro está que todo el que adora a un ídolo piensa que es Dios, o que es una representación de Dios, sin saber que tienen ojos y no miran, oídos y no oyen, boca y no hablan, y que más bien lo que es un punto de contacto con demonios, según lo dice la Biblia. Pero entonces dice, ¿pero de qué? Entonces mire lo que dice aquí, versículo 4, porque dice: ya saben estas cosas. ¿Qué cosas? Versículo 4, 1 Corintios 8:4. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, bien sabemos, Pablo hablando, bien sabemos que los ídolos no tienen vida y que solamente hay un Dios. ¿Cuántos sabían eso? Algunos, verso 5, llaman dioses o señores a muchas cosas que hay en el cielo y en la tierra. Sin embargo, pero, versículo 6, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay un solo Señor, que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos ahora. ¿Dice amén a eso? Gloria sea a Dios. Entonces mire lo que dice Pablo. Nosotros ya sabemos que los ídolos no son nada. Nosotros ya sabemos que la gente le llama a dioses a un montón de cosas de lo que está en el cielo y en la tierra. Pero nosotros sabemos que solo hay un Dios. Dice, y por ende los ídolos no tienen vida, los ídolos no son nada. Pero dice, pero hay unos hermanos que antes adoraban ídolos y ellos no tienen este entendimiento. Dice, ellos no saben estas cosas todavía. Y como no saben, ellos creen que los ídolos tienen vida, que los ídolos son algo. Entonces, y a causa de eso, dice, les remuerde la conciencia. Pero fíjese cómo es, porque hay unos que les remordía la conciencia un acto que a otros no les remordía la conciencia. Ahora en realidad no era algo malo, y es lo que está aclarando Pablo. Dice, eso a nosotros no nos afecta porque nosotros sabemos, y explica. Pero hay quienes no saben, y como no saben, le redarguye la conciencia. Mire qué tremendo, porque está hablando entonces porque tienen la conciencia débil.
y creen que eso es pecado cuando no es pecado, y la conciencia les está redarguyendo. La conciencia le está diciendo: está mal lo que estás haciendo, estás en pecado, cuando no lo estaban. Entonces aquí vemos un extremo que es la conciencia débil. Es decir, cuando creemos que le hemos fallado a Dios cuando no lo hemos hecho. Y recordemos que el enemigo es experto, él es nuestro acusador. Si algo usa el enemigo es acusarnos. Y muchas veces, mis amados, lo que hemos pensado, lo que hemos dicho, no era razón para que nos sintiéramos en la manera tan gacha que nos sentimos. Pero el enemigo aprovechó esa falta de madurez en nuestra conciencia, que no es una conciencia sin ser perfeccionada, y la usó para hacernos sentir mal, y nuestra conciencia nos redarguyó. Pero como dice este caso, los hermanos no estaban en pecado. Los hermanos no habían hecho nada malo, simplemente que su conciencia les redarguyó por el conocimiento que ellos tenían. Eso quiere decir entonces que hay cosas que como evangélicos vamos a hacer, y el enemigo nos va a decir: eso está malo, eso está malo. Y nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir bien gachos, cuando realmente no estaba malo. Solo para poner un ejemplo, muchos antes decían que la mujer no se debía cortar el pelo. Y ahí andaba, yo me imagino que para danzar se tenían que agarrar el pelo así para no tropezarse. Ahora, la Biblia habla de que hay cabello de hombre y hay cabello de mujer. Eso, ahí está. Pero hay muchas cosas que nosotros pensábamos que estaban mal. Entonces, como nos enseñaron que estaba mal, y si lo hacíamos, entonces nos sentíamos mal. Pero no estábamos en pecado, mas sin embargo nos sentíamos como que estábamos en pecado. ¿Me estoy explicando, querido? ¿Alguien tiene alguna pregunta o observación antes de continuar? No quiero. Decime. Claro, claro. Mira, si yo vengo y siento que ando bien con Dios, yo voy a venir y me voy a gozar. Yo voy a levantar las manos, voy a adorar a Dios. Pero si siento que fallé, no voy a tener la misma libertad. La Biblia dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. Y muchas veces no sentimos esa hermosura de la alabanza porque no andamos con un corazón íntegro. Simple. Mas sin embargo, van a haber veces que no hemos hecho nada que merezca que nos sintamos todos agüitados y nos perdemos de la bendición, porque el enemigo usó eso para que nosotros nos sintiéramos mal. Entonces ahí es donde, lo que decía nuestro hermano, y ahí es donde aprovecha el enemigo a meter mucho legalismo, es decir, cosas que la Biblia no dice. Entonces mire, algo que yo me puse a pensar hace mucho tiempo, que yo solo escuchaba: ay, de aquellos que a lo malo le llaman bueno. Pero la Biblia no dice solo eso. La Biblia dice: hay aquellos que a lo malo le llaman bueno, pero también hay un hay para que aquellos que lo que es bueno le llaman malo. ¿Me explico? Eso quiere decir, amados, de que hay cosas que podríamos nosotros decir: oh, eso está bueno, cuando delante de Dios está muy malo. Pero por el otro lado puede ser que hayan cosas que nosotros estemos: eso está malo, cuando está bueno, y pudiéramos disfrutarlo y gozarnos con eso. Pero la falta de perfección en nuestra conciencia viene a formar una religiosidad y nos remueve la conciencia y nos sentimos bien gachos porque nos comimos un dulce. Entonces, un extremo es que todo está mal. Es un extremo donde la conciencia nos dice que lo que no está mal, está mal. Mire qué interesante, porque ahí podemos, por eso es necesario, queridos, que sea perfeccionada nuestra conciencia. Porque puede ser que estemos dejando ir cosas que pudiéramos disfrutar pensando que está malo. Le voy a poner un ejemplo, pero repito, todo va a depender. Por ejemplo, hay quienes piensan que si va a las movies, eso es un pecado. Usted ahí
se le va a abrir el hoyo ahí en las movies y se va a ir al infierno de una vez. Por supuesto que no está de más decir que tiene que ser cauteloso con lo que va a ver. Pero otra cosa es, por ejemplo, ir a ver un partido de fútbol. Nunca, yo se lo he mencionado, me acuerdo que llegó un predicador y yo estaba sentado y yo ni me había percatado que estaba con las piernas cruzadas así. Y aquí hay que sentarse bien a cruzar las piernas al parque, dijo. Y yo ni me había dado cuenta que era conmigo la cosa hasta que como me percaté, ¿verdad? Y ese mismo dije, pues chica, yo no sabía que era pecado que uno cruzara las piernas. Y ese mismo hermano, sí, que hay quienes, algunos Dios nos ha sacado de ahí del fútbol y otros ahí andan pateando la cabeza del diablo. Y dije yo, pues si fuera cierto, hay que patear la pelota con más ganas. Sí, hermano, si patear la pelota de fútbol representara pegarle patadas a la cabeza del diablo, tendríamos un culto de fútbol aquí una vez a la semana. Pero eso no es así. Entonces, imagínense que estaba yo en el parque y de repente tiraban la pelota a los que estaban jugando y venían a mi lugar y me decían, ¡bola! ¿Verdad? Para que se las alcanzara. Y yo le pego la patada. Uy, le pegas una patada a la pelota. Eres un hijo del diablo. Te vas a ir al infierno. Y a nosotros nos da risa. Pero hay personas, hay evangélicos en esa condición. Entonces, ese es un extremo. Ahora está el otro extremo. Entonces, una vez más, el extremo es donde todo es malo. Todo es malo y la conciencia me redarguye. Fíjese qué tremendo, porque la conciencia me remuerde, me redarguye por lo que hice, aunque no era malo. Es un extremo. Al otro extremo está tremendo también. Es tan malo como el otro. Dice Primera de Timoteo 4:2. Se lo voy a leer en 4 versiones. Esta es la primera. Dice: por la hipocresía de mentirosos que dice, cauterizada la conciencia. O sea, por un lado la conciencia débil, que todo está mal, aún lo que pudiéramos disfrutar. Antes mucho se decía, y yo escuchaba tanto, que va a meterse a la playa, que eso es del diablo. Y dice, pues si Jesús andaba predicando en la playa. Claro, Jesús nunca creo que se haya ido a meter a Santa Mónica, ¿verdad? Ahí a jugar maquinitas. Pero le digo, nos vamos a un extremo o al otro. Siguiente versión, por favor, hijita. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. ¿Has escuchado ese término? Este ya tiene callo. Cuando usted tiene callo ya no le duele, ¿verdad? Si usted hace alguna, por ejemplo, agarra un martillo, los primeros días le va a salir callo, le va a salir ampollas. De tanto hacerlo le sale callo, después ya no le duele. Y el que dice que le salen callos a nuestra alma, le pueden salir callos, querido. Eso es peligroso. Siguiente. Estas personas son hipócritas y mentirosos y tienen muerta la conciencia. Y por último, le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Ya nada les causa vergüenza. Ya no importa cómo se vistan, no importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa nada. Ya no hay capacidad en ellos de tener vergüenza. Su conciencia se ha cauterizado. Su conciencia se ha encallecido. Tiene muerta la conciencia. Entonces, si yo ya no tengo conciencia, claro, dice esta versión, ya nada me da vergüenza. Aún puede ser lo peor. Aún puede ser exponiendo mi cuerpo desnudo. Aún puede ser vendiendo mi cuerpo. Puede ser lo que sea. Ya no tengo la capacidad de que me cause vergüenza. Ya mi conciencia está muerta. Y ese es el otro extremo. Un extremo donde aún lo bueno le llamamos pecado, y lo otro es donde todo se vale y nada nos hace sentir mal. Lo tremendo que aquí no estamos hablando, esto no es para los que están afuera, esto es para nosotros, que siendo evangélicos
No nos podemos ir a un extremo ni nos podemos ir al otro. La misma porción bíblica que les mencionaba anteriormente, que dice que no llames lo bueno malo ni a lo malo bueno, también dice no le llames a lo dulce amargo ni a lo amargo dulce. Quiere decir que hay cosas que pudiéramos degustar, que son dulces, que son sabrosas, que Dios nos ha dejado, y la miramos como que fueran amargas. O hay cosas que son amargas y les echamos azúcar para que parezca que es bueno, y no lo estemos haciendo cuando a Dios no le agrada. Entonces mire lo que dice aquí, que tienen entenebrecida, ya no tienen la capacidad de sentir nada. Y ahora hacen lo que hagan dentro de la iglesia y nada les da vergüenza. Ya no hay límite, ya no hay límite. Esa es creo que la manera que mejor lo podemos ver. Ya no hay límite. Ya todo se vale. No importa, todo está bien. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versión BCL dice: su inteligencia está en tinieblas, la ignorancia en que se quedan, así como su conciencia ciega, los mantienen muy lejos de la vida de Dios. Verso 19: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Como ya no tenían la sensibilidad, se entregaron a hacer cualquier cosa. Mire cómo lo pone esta versión, Nueva Versión Viviente. Así, después de haber perdido la vergüenza, después de que ya su conciencia estaba cauterizada, dice, después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno alguno a cometer toda clase de inmoralidades, a pesar de que hacen cuanta maldad les viene en gana, nunca están satisfechos. Entonces, ¿ve los ambos extremos? Uno desde que aún lo que pudiéramos disfrutar le llamamos malo y nos sentimos mal acerca de eso y el enemigo nos acusa. Y el otro es donde ya no hay frenos, ya no hay un límite, ya no hay donde digamos de aquí no paso. Y eso es lo que hace la conciencia. La conciencia nos dice: hey, esto es dulce, cómetelo. O nos dice: esto es amargo, esto no te lo comas. La conciencia, ahí es donde el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y le dice: eso a Dios no le agrada, mantente alejado. Eso a Dios le agrada, búscalo. Y eso, tienes la libertad de hacer eso, hazlo, disfruta. O de eso no tienes la libertad de hacerlo, abstente de ello. Pero ¿cómo vamos a tenerla bien entonada, bien atinada, well tuned? ¿Cómo lo vamos a tener? Solamente que alcance esa perfección. Y por eso ninguno de los extremos es bueno, ambos nos destruyen. Como lo miramos con la cena del Señor, el no tomarla, pudiendo y debiendo tomarla, me pierde una gran bendición. Pero el tomarla andando mal, no debiendo haberla tomada, me puede llevar hasta la muerte. Mire qué extremos. Mire si no es importante tener bien aceitadita nuestra conciencia, bien entonadita, bien ajustadita tenemos que tener nuestra conciencia, querido.